Nicolás, ya estamos en línea con la ministra de la Producción, Rocío Barrios, para hablar sobre el apoyo a formales e informales también. Si es que van a tener los informales algún tipo de apoyo, se ha estado hablando con la condición de que entren a la vía formal en el país. ¿Cómo está, ministra Barrios? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, Giovanna, muy buenos días, Nicolás, un placer estar con ustedes. Sería bueno comenzar a hablar. Quisiéramos, ministra. Sí, Nicolás. Sí, Giovanna. No, dale, adelante, Giovanna. Podríamos comenzar hablando del Fondo de Apoyo Empresarial a las MIPE, que cuenta ya con 300 millones de soles para otorgar estas líneas de crédito. ¿Cuál es la metodología? ¿Cómo se va avanzando con esto, ministra? Muchas gracias. Efectivamente, hace una semana aprobamos el FAE-MIPE, el Fondo de Apoyo Empresarial con 300 millones, como bien señalaste, con créditos que van a ir hasta 90 soles para dos temas puntuales, para todo lo que es bienes de capital o para refinanciación y fraccionamiento de deudas, ¿no? Lo importante de esto es que es a 36 meses y con 6 meses de periodo de gracia. Hasta el momento, el avance que tenemos, así es, hasta 90,000. El avance que tenemos hasta el momento es que ya hemos suscrito con 11 convenios con 11 entidades financieras, como cajas rurales y cajas municipales. Hasta el día de ayer, en un primer caso, tanto Caja Arequipa ya se desembolsó 26 millones. Esto va a permitir que se beneficie a 3.348 beneficiarios. Y ayer se ha hecho el desembolso de 16 millones adicionales para la financiera efectiva, que va a beneficiar a 2.800 personas, ¿no? Ese es el avance que tenemos hasta el día de hoy y esperamos, obviamente, seguir colocando los créditos a las entidades pertinentes. Ministra, ¿y cuáles van a ser las tasas de interés? Porque una de las grandes pesadillas de la micro y pequeña empresa es no solamente el no tener acceso al crédito, es decir, que las instituciones bancarias normalmente no las califican y no las toman en cuenta, sino que tienen que pagar unas tasas criminales, ¿no? Te agradezco la pregunta porque recordemos también que en ese contexto nosotros pudimos ampliar el marco normativo de crecer justamente, y también en el FAE-MIPE se establece justamente garantías para esos créditos hasta el 90%. ¿Qué quiere decir eso? Que al Estado garantizar estos créditos a estas entidades financieras, lo que permite es que las tasas sean mucho más bajas, ya que le estás quitando el riesgo a la entidad financiera. Eso era una de nuestras preocupaciones y es lo que se ha garantizado justamente acá en el FAE-MIPE. Es decir, estamos justamente en esa negociación, las bajas son mucho más bajas, todas las tasas son mucho más bajas toda vez que estamos garantizando los créditos. Bien, ministra. Claro, pero ¿de qué estamos hablando? ¿Cuáles son los márgenes, ministra? Bueno, acordémonos que más o menos... Porque el decreto no establece parámetros, ¿no es cierto?, para las tasas de interés. Como bien sabes, no podemos establecer parámetros, y es por eso que una de las medidas de intervención del gobierno para poder reducir el riesgo a las entidades financieras y que así estén en la capacidad de reducir sus tasas es justamente garantizando los créditos, que es lo que sí podemos hacer y que es lo que estamos haciendo tanto en el FAE-MIPE como en el programa Reactiva Perú. Y en el tema de los informales, a mí me gustaría saber qué mecanismos pueden crearse para ayudar a las personas informales que la están pasando terrible. Ahí hay que diferenciar dos cosas. Lo primero es que el día de hoy se está publicando ya el padrón a través del cual van a recibir un subsidio las personas, obviamente las personas naturales que sean informales, ¿no?, o que no hayan tenido un beneficio de subsidio hasta el momento. Eso el día de hoy se está publicando. Pero cuando hablamos de microempresarios, lo que estamos nosotros en este momento trabajando y estamos discutiendo ya es poder tener un microcrédito justamente para microempresas informales, pero a condición de, obviamente, insertarse en la formalidad y también incluirlos en el sistema financiero, ¿no? Y también estamos ahí manejando, obviamente, el tema de periodos de gracia y con tasas muy pequeñas para que estas puedan ser pagadas por estos microempresarios que están siendo afectados en este momento. Ministra, yo tengo una consulta ayer pensada con personas amigas que están ligadas al mundo de la gastronomía
y que y va a ser uno de los sectores más golpeados. Es decir, si los restaurantes no abren y la gente no va digamos, a comer a los restaurantes, no va a haber ingresos y no hay con qué pagarle a la gente. ¿Hay alguna estrategia para enfrentar la situación de este sector que en este momento es enorme? A ver, lo primero que debo mencionar... Vive de la gastronomía en el Perú hoy, ¿no? Definitivamente. Lo primero que te debo mencionar es, primero, una medida que ya optamos y otro luego cuál es la estrategia que se piensa hacer. Respecto a las medidas que ya tomamos, recordemos que también hace una semana aprobamos el subsidio para la planilla de hasta el 35% justamente para todos aquellos trabajadores que ganen hasta 1.500. Entonces, cuando hablamos a veces del sector restaurantes, muchas veces hablamos de gran personal con estos montos de salarios, ¿no? Entonces, el Estado va a subsidiar el 35% a estas empresas para el pago de planillas de estos trabajadores. Hasta el momento ya tenemos 265.000 empresas inscritas y esto implicaría un desembolso casi de 527 millones. Sin embargo, como bien señalas, Nicolás, el sector restaurante, como muchos otros sectores también, de una u otra manera van a tener este impacto negativo dentro de su economía. Recordemos nosotros que de cara al 13, que ya va a ser una apertura gradual e incremental, que es lo que estamos proponiendo, estamos nosotros justamente esta semana definiendo cómo va a ser ese reinicio de actividades para algunas actividades productivas, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos planteando que este reinicio pueda ser por etapas. Para el caso puntual de los restaurantes, lo que tenemos que prever y estamos evaluando todavía es quizás la posibilidad de en una primera etapa poder facilitar el tema de delivery, porque eso te permite menor concentración de gente tanto en los restaurantes, poder tener distanciamiento y un tema de mayor seguridad en este momento donde todavía el pico de la infección es alto, ¿no? Obviamente, progresivamente estamos viendo los protocolos de cómo insertar en un futuro a esta cadena de restaurantes y obviamente una de las estrategias que tendrá que tomarse es el tema de la cantidad de aforo, ¿no? Pero tenemos que tener en cuenta reducir los aforos, tenemos que tener en cuenta que es importante que esta inserción de las actividades tiene que ir de la mano con la evolución del combate que se está haciendo a la pandemia, ¿no? Y en eso sí tenemos que ser conscientes. Ministra. También estamos desarrollando una serie de medidas sectoriales, justamente viendo cada sector, porque cada sector tiene una problemática puntual, para poder apoyarlos en esta etapa de la reactivación. Ministra, permítame regresar solamente con una precisión al tema de los informales, porque nos preguntan a través de nuestras redes sociales mucho cuáles son los requisitos. Usted ha hablado tanto de los naturales como de las microempresas informales. ¿Cuál es el requisito que tienen que tener cada uno de estos ámbitos para poder acceder a esta ayuda? A ver, primero, para el caso de las personas naturales, ya eso está colgado o bien dentro de la página del MIDIS o bien dentro de la página del Ministerio de Trabajo, que son quienes en este momento están llevando a cabo este pago de subsidio, y de hecho hoy se inicia este segundo lote para lo que es las personas informales, naturales. Yeah. Respecto al tema de los microcréditos, como bien te señalaba al inicio de la entrevista, nosotros estamos en este momento discutiendo. Por lo tanto, apenas aprobemos la norma, nosotros tendríamos que salir con una comunicación muy efectiva y muy masiva para poder señalar justamente a los beneficiarios cuáles serían las condiciones y requisitos para poder acceder a esto. Claro, para poder acceder a ser parte de la lista de registrados, primero que nada, ¿no? En el caso de las personas naturales informales ya hay un padrón, como bien señaló el presidente. Ajá. Hubo un primer padrón elaborado por el MIDIS para personas vulnerables, pero también éramos conscientes que hay un grupo de personas naturales informales que no habían sido consideradas dentro del primer subsidio, por lo tanto se ha ampliado este padrón para 800.000 más que hoy se está dando a conocer. Pero también recordemos que, como bien ha señalado el presidente de la República, no vamos a escatimar refuerzos y somos conscientes que existe la posibilidad que aún dando estos dos padrones, que suman más de 3,5 millones aproximadamente de beneficiarios, aún podrían quedar muchos peruanos vulnerables que no hayan podido tener acceso al subsidio. En ese sentido, el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social está elaborando
una depuración de aquellos que van a ser beneficiados con estos 2 primeros paquetes de subsidios para poder identificar e incluso llegar a aquellos peruanos que quizás no pasaron el primer censo o no han estado incluidos en estos 2 subsidios, para poder también ser beneficiarios en un futuro próximo de un tercer subsidio para este grupo de personas. Ahora, ministra, todas estas medidas, digamos, para paliar el mal momento que estamos viviendo, es decir, la gente las puede enfrentar de diferentes maneras si tiene horizonte. A lo que voy es que están trabajando ustedes ya un plan de recuperación económica del país que incluya un gran plan de obras públicas. O sea, en el Perú ahora ha quedado claro, hay que construirlo todo. Colegios, hospitales, servicio de agua potable, alcantarillado para todo el mundo, carreteras, reservorios, trenes, es decir, todo está por hacerse, ministra. Y eso puede ser extraordinariamente generador de empleo. Pero hay que hacerlo diferente, ¿no? Es decir, no entregarle estas obras al Club de la Construcción, ¿no? Sino, yo creo... sino todo, para terminar, ministra, le doy un asunto bien puntual, mire. Al momento de hacer el seguimiento del escándalo de Odebrecht, ha saltado el hecho de que un porcentaje altísimo de obras son tercerizadas. Es decir, el negocio de las grandes constructoras es ganar la licitación, pero la obra la hacen terceros, que son medianos, micro y pequeños empresarios, que podrían agruparse, podrían consorciarse, podrían convertirse en proveedores directos del Estado. No sé, yo creo que en eso deberían estar trabajando, ministra. Yo te agradezco la pregunta porque efectivamente estamos viendo no el árbol, sino el bosque completo, Nicolás. ¿Qué quiero decir con eso? Definitivamente esta pandemia nos presenta una serie de desafíos y también nos va a dejar una serie de lecciones aprendidas, ¿no? Desde el punto de que somos conscientes que tenemos que mejorar todo nuestro sistema de salud, básico nuestro sistema de saneamiento, y que eso no puede esperar. Y eso implica obviamente una programación de todo lo que es la construcción, como bien señalas, pero también tenemos la obligación de generar demanda interna, empleo interno, obviamente, y mover la economía internamente, porque no recordemos que todo el mundo está pasando por esto. Por lo tanto, eso implica quizás empezar a discutir, como bien señalas, nuevos mecanismos para poder beneficiar directamente, llegar no solamente a los grandes, sino también a los medianos y a los pequeños, bajo, de una u otra manera, procesos diferenciados, pero poder de una u otra manera rescatar toda la mano de obra que vamos a necesitar en este momento y que obviamente nos tiene que ayudar a reactivar la economía. Un tema muy puntual, que quizás no va relacionado al tema de construcción, pero sí a medidas que estamos pensando justamente para poder dinamizar la economía interna de las regiones. Compras a Mi Perú. Compras a Mi Perú se ha venido trabajando, obviamente, desde Lima, con algunas compras focalizadas a determinadas regiones, pero desde acá. Estamos justamente en el marco de esta reactivación económica evaluando la posibilidad de la modificación de la norma para que sea a través de las regiones quienes dinamicen su propia economía y obviamente puedas llegar a los pequeños y a los micro, ¿no? Lo mismo vamos a tener aquí en muchos sectores. Este desafío y esta lección aprendida nos va a implicar revisar todo lo que tenemos para tener un plan agresivo de reactivación que pueda dinamizar a todos los sectores. Desde construcción, desde turismo, que se va a ver sumamente afectado, tenemos que mirar adentro y generar trabajo para adentro. Ministra, para terminar, me gustaría trasladarle algunas preocupaciones que tiene la gente, nuestros oyentes. Se ha decretado la inmovilización total el jueves y viernes de esta semana por la experiencia que ha habido el domingo pasado, que realmente hubo hasta menos detenidos. Es decir, hubo menos incumplimiento de las medidas que el gobierno nos da. Y a la par, esto ha creado que hoy día pues la gente salga masivamente, las mujeres, que son las que podemos salir a comprar hoy día, salgan masivamente y estén haciendo colas en todos los mercados, supermercados, aglomerando un poco de los lugares. Y la gente se puede estar preguntando, todavía no sabemos qué va a pasar la próxima semana, mucha gente tiene
muchas dudas de que ya se recupere la salida total o termine la cuarentena y que pueda haber esta inmovilización total más días de la próxima semana, sabiendo que la curva en estas 2 semanas va a ser alta y los casos van a aumentar, nos lo han dicho los médicos y especialistas. ¿Qué es lo que ustedes están conversando o viendo de tomar estas decisiones? A ver, primero que nada, efectivamente todos estamos viendo la salida masiva, como bien señalas, de nuestro género, de las mujeres, hoy a los mercados, ¿no? Y lo primero que yo tengo que llamar es a la reflexión justamente a todas esas amas de casa y madres de familia. Yo miro las colas y me imagino, obviamente, que muchas son cabezas de familia, pero también imagino que hay muchas ahí que tienen o hijos o esposos varones, ¿no? Entonces, muchas veces, las mujeres pecamos en creer que podemos solucionar todos y que somos las únicas que conocemos las cosas de la casa. Y eso no es tan real. No. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, a nuestros esposos, también a asumir esa responsabilidad, tanto más en una situación como esta. Eso nos va a permitir un poco nivelar la balanza de salida los días de semana, ¿no? Es un llamado a la reflexión, a que por favor solo salga una persona y solo salga si es necesario, si es indispensable. Necesitamos seguir martillando la curva de elevación de la pandemia. Eso implica quedarse en casa. Eso implica limitar las salidas. No hay otra forma. Somos conscientes que estamos haciendo todo el esfuerzo para justamente poder atender con el servicio de salud a todas las personas que se puedan ver afectadas. Pero esto pasa porque la gente tome conciencia en que no debe salir. Las medidas que hemos tomado no son fáciles. Es duro y es difícil decidir que se queden jueves y viernes en casa, pero es la única forma en que vamos a poder tirar el martillazo para no seguir incrementando y no seguir exponiendo a nuestro personal de salud y policial, por favor, que son quienes se la están jugando todos los días. Si queremos, si valoramos, si así como salimos a aplaudir todas las noches a las ventanas a todos estos héroes anónimos o estos héroes invisibles que muchos no los conocemos, por favor, la mejor forma de hacerles un tributo a estos héroes es quédense en casa. No hagamos que se sigan contagiando, por favor. Mantengamos el distanciamiento. Respecto al 13, ¿qué es lo que va a pasar? Obviamente nosotros tenemos el reporte del ministro de Salud, como ya lo señaló en estos días, así como el presidente. Estamos en la semana de la curva del incremento y estamos mirando diariamente con él justamente los resultados de cómo se está dando. El domingo ha sido un día muy bueno, solamente hemos tenido 882 detenidos a nivel nacional, cosa que no se había dado desde que iniciamos la cuarentena. Y es por eso la necesidad de seguir martillando esta curva. De cara al 13, obviamente van a haber actividades que se van a poder reactivar, pero eso no implica que todos vamos a salir a la calle, ¿no? Obviamente hay que tener ciertos cuidados y que en los próximos días el señor presidente hará mención de cómo va a ser de cara al 13 cuando se reinicien las actividades, porque todavía, como bien señaló el ministro de Salud, tenemos que seguir cuidándonos. Todavía nos queda una semana y media más de seguir poniendo de nuestra parte, no salir, no exponernos, pero sobre todo no exponer al resto, no exponer a nuestra familia. Quizás nosotros podamos pensar, no me va a dar fuerte, es solo una gripe. Sí, pero si soy un agente transmisor, puedo transmitir a un anciano, a un mayor, a una persona vulnerable y le estoy poniendo en riesgo de muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que en mis manos está el no transmitir la muerte. Por favor, quédense en casa. Eso es la mejor forma de poderle rendir tributo a todas aquellas personas que ya partieron, lamentablemente. Quedémonos en casa, seamos conscientes. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. No, muchas gracias a a la ustedes. pausa, Giovanna.